un poco por encima el sentido de estas sesiones. Bueno, la exposición de Contratapies tiene una parte muy significativa en los trabajos de los artistas que llamamos invitados. Tiene una importancia por muchas razones. Una porque de alguna manera el proyecto que se desdobla un poco en un trabajo más de una interlocución más directa, no es tanto lo que sería la otra parte del proyecto, que es más una relación de Tapies con otros artistas o así, sino que esta parte de Contratapies es muy importante precisamente por eso, por la aportación que podrían hacer los otros artistas en relación al propio trabajo crítico que señala la exposición. Entonces, bueno, siempre habíamos comentado que habría un momento en el que el proyecto expositivo se reactivaría a partir de una mirada un poco más atenta a todos esos trabajos. Iniciamos, que lo hicimos el otro día, el miércoles, todos los miércoles a excepción de hoy, porque por cuestión de calendario lo hemos tenido que anticipar un día. Pues vamos a estar durante todo abril y la primera semana de mayo vamos a estar presentando los trabajos de los 6 artistas invitados. Es una sesión de presentación de sus propios trabajos. Yo creo que la pensábamos y debería ser así, independiente de la propia dinámica de la expo, que ya tiene su audiencia, su representación, y esto lo pensamos más como una sesión de trabajo, presentación puesta en común. Lo ideal, sabéis que en estos tiempos es muy difícil luego determinar que las cosas acaben por cuestiones de la pasta, de todo lo que sabéis, pero nosotros tenemos la intención en el proyecto y estamos trabajando como si tuviéramos el dinero aunque no lo tenemos. Hemos estado trabajando en una publicación que queremos hacer y que yo creo que, para nosotros es tan importante que estamos haciéndola como si la pudiéramos hacer y no lo sabemos, pero el horizonte sería que estas presentaciones, algunas cosas que tenemos colgadas en la web, etcétera, sirvieran para documentar, más una conversación que tendríamos con los diferentes artistas, sirvieran para documentar esa segunda parte del proyecto. Un poco os explico para contextualizar. Que estas sesiones de trabajo no solo son una presentación para que ellos expliquen sus cosas, sino que también queremos, a partir de ahí, lo que salga, completarlo luego más tarde. Nada más, gracias por venir. Presentamos hoy el trabajo de Luis Guerra, gran artista, desde mi punto de vista, un artista. Luis, el trabajo me parece muy súper interesante, súper intenso, no sé, tampoco, por no mediatizar mucha parte, no tengo mucha distancia, es un trabajo que me gusta tanto que no puedo hablar objetivamente, quizás. Solo diría, hacer un trabajo con unas referencias muy cruzadas, con una densidad, pero al mismo tiempo yo creo que con unos ritmos y con una intensidad, aunque sé que esa es una mala palabra por todo lo que tiene, digamos, de connotaciones en algunos casos frívolas, no es el caso, creo, para nada del trabajo de Luis. También, por otra parte, anunciar que habíamos pensado la intervención, con Luis pensamos la intervención, sería una especie de intervención, si me permitís la palabra, ambulante, la suya en el contexto de la exposición, en el sentido en el que Luis va a ir de vez en cuando en un calendario que iremos más o menos anunciando, irá cambiando los dibujos que están ahí colgados, ¿no? Yo creo que en su trabajo hay una parte muy performativa y una parte que es como muy inmediata y un ritmo totalmente contrario a eso, ¿no? Que es como un ritmo muy culto, de unas referencias muy densas, y queríamos representar las dos cosas, un estado más quieto pero también al mismo tiempo cambiante. Nada más, no... Ok, gracias por venir. No necesito micrófono, ¿no? ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ok.
Crowd Masks, que es lo que propuse para hoy, la he pensado como una especie de extensión reflexiva de lo que ustedes acaban de o habían visto en la exhibición. Por tanto, no necesariamente es una reflexión sobre mi trabajo en sí, sino que en realidad es una reflexión de muchas cosas en común que están constantemente en procedimiento dentro de mi cabeza para poder hacer obra. Por tanto, no necesariamente voy a hacer atención directa a mi propio trabajo. En primera instancia, el protocolo es que voy a leer algo, lo voy a leer lo más lento posible para que se entienda lo que voy diciendo, y a posteriori voy a reflexionar con ustedes, sería el objetivo, y si hay entre preguntas o ideas o negaciones a lo que yo voy a proponer ahora, son completamente bienvenidas. Por tanto, no necesariamente las imágenes que voy a estar mostrando, proyectando tras mí, corresponden necesariamente a mi trabajo. De hecho, algunas de ellas no corresponden para nada y bueno, básicamente es eso. Empiezo. Crowd Masks. I was born as a machine. When I was born, someone sutured to me, to that body that I was, a series of ideological layers, arms, forms, dispositions. I was born as a dispositive for an ideology, for an ideological project. I was born as not me, and I was raised as someone else, which had to express his inner conditions from that ideology reflecting on me. I was born as a shadow of what I could be. Even now, when I'm reading, someone could say, why? Why is he using another language of his own? Because I was born in a certain place of the world, I have to be named as Chilean. Should I separate myself from that community and the recent history of that community? Certainly, nobody should negate reality as such. This is not a statement of forgiveness. On the contrary, it is indeed part of the conditions of that community. I was born as an exiled machine exposed from and by another bodies. ¿Qué es una máscara? ¿Qué referenciamos hacia la máscara? La máscara es aquel instrumento, forma, técnica o herramienta que permite en primera instancia el ocultamiento de las características del rostro. No solo la geografía del rostro, no solo la elocuencia de las deformaciones que consideramos sintomáticamente normales o normalizadas por la costumbre de los genes en un territorio dado. La máscara es ocultamiento de lo que siendo pretendemos dejar de ser a través de este pasaje que es la máscara. La máscara es una plegadura de superficie-tiempo sobre la gesticulación ominosa de los rostros. Es lo que hemos venido en pretender suponer un velo de ocultamiento. Es la caída invasiva que se yergue en el límite extremo de lo que creemos la oportuna necesidad de definición. La máscara es una desarticulación de la presencia expuesta para someterla a la oscuridad que permite el homicidio. La máscara permite así la transgresión de los modos, de los hábitos, de la historia. Este es el homicidio absoluto. Lo que pretendemos oculta para no ser reconocidos, y en ese no ser reconocidos, ocultados, pasar desapercibidos, acontecer con toda la impunidad posible. La máscara Estado, la máscara académica, la máscara milico, la máscara partido, la máscara hijo. La máscara inaugura una presencia, otra que como sombra habita la pestilencia de la cara desnuda. La máscara ha devenido una parsimoniosa ceremonia del dejar de ser para poder acceder al otro lugar de las puras, en tanto que meras, no importantes, posibilidades del hacer. La máscara es una forma de ser, pero es en realidad la propia, en propiedad, forma de acontecer. Es la máscara la que inaugura la certeza de lo que se es. Es la máscara la que desnuda. Una superficie que en apariencia viste, adhiere, cierra, pero que en definitiva opera como apertura. Una apertura a una evidencia que tentados, constantes, negamos.
personae, lo cual en latín persona significa máscara, comillas, mediante su identificación más o menos completa con la actitud adoptada en cada caso, engaña cuando menos a los demás y a menudo se engaña también a sí mismo en lo que respecta a su carácter real. Se pone una máscara, de la que sabe que corresponde de un lado a sus intenciones y del otro a las exigencias y opciones de un ambiente, y en ello unas veces prepondera un elemento y otras el otro. A esa máscara, es decir, a la actitud adoptada ad hoc, yo llamo persona. Con ese término se designaba la máscara que en la antigüedad llevaban puesta los actores teatrales. Fin de comillas, Carl Gustav Jung. ¿Qué se dice de una máscara formalmente? Una máscara es una pieza, un objeto opaco o traslúcido de madera o papel, de hierro o pétalos, de cerámica o carne, que se usa sobre la cara. Este es el secreto de la máscara, su uso sobre la cara. Las máscaras han sido utilizadas como formas en el desarrollo y acontecimiento de actos mágicos, lúdicos, carnavalescos, ejecutorios. Los tribunales sin rostro del régimen de Fujimori fueron teatros ejecutorios donde la máscara fue compuesta en tanto que cortina que opacaba el reconocimiento de una culpa social. O las máscaras de Thatcher y de Reagan. O la máscara de Thatcher y Reagan, incluso de otra manera la propia máscara de Boyce. La máscara ha devenido imagen donde el dejar de devenir de la materia ahora se trasluce en el tenue vibrar de la luz de la pantalla. Vemos solo máscaras. La máscara es una enunciación evidente, es la sobredeterminación de un gesto, es la fijación de un modo. La máscara podía instituir la presencia de un Dios en el mundo. Su sincronía bestial se contorsionaba en el danzar de un cuerpo que ahora ya no se pertenecía sino a la monstruosidad operativa de lo divino. La máscara deshacía el rostro, y en ese ocultamiento, en ese llevar a negro al rostro, la máscara no usurpa, sino regresa a ese rostro su composición efectiva, la de ser mera exposición flagrante de lo que sin importancia acontece igual. Pero la máscara esconde sus propios secretos. En ella los agujeros parecen ser incitaciones a su propio desvelarse. La máscara tiene agujeros por donde tanto la mirada como el sonido se suman. Algo de la carne parece necesaria a su condición. La máscara contiene su propio objeto. Tenue, superficie en ambos sentidos, su interior no es sino el rostro del ángel de la historia quien ha dejado de levantar el vuelo y se enquista en la precariedad de lo que queda. Así lo que se pliega al rostro, lo que de máscara deja de ser visto, es lo que es memoria de la propia máscara. Ahora la carne que besa y descansa en el sostén interno de la máscara permite a la superficie su compostura. La compostura de la máscara la hace tras que carne sustenta la máscara. Una composición invisible entre ambas, máscara y rostro, para que ahora acontezca la desnudez propia de la máscara. Nunca invisible, la máscara desnuda no oculta nada sino apropia, permite el adquirir de lo entorno. Lo que queda bajo la máscara es ya la propia rúbrica de la máscara. Lo que la anima, a pesar de su fijeza, a pesar de la invariabilidad de su procedimiento, a pesar de la finitud de la máscara, la composición de la máscara es afectada por la fisura anímica de la carne. Es la petición del Padre por la venganza y la exposición completa del culpable. No es sino el descubrimiento o es la evidenciación y la posibilidad de justicia. No es sino como la deposición de la razón, sino como la compostura de la carne. La máscara multitud. El rostro del dictador no está ausente, como tampoco se ausenta la máscara mortuoria del que asesinado o desaparecido, del que suicidado se extiende intemporalmente en el siniestro deambular de los vivos. Ambos, dictador y desaparecido, se enfrentan. Ambos, dictador y desaparecido, se enfrentan como dos máscaras producidas entre la carne y el dolor. La composición y la distribución de los cuerpos. Allí la máscara ahora es un objeto de necesidad pública. Endlessly Shapeless
No hay más obra en tanto que cosa. Gas, gas y desfiguración. Soplo apenas, nadie mira nada, por ello sin máscara, sin impostura, acontecida ya porque no primera vez, la institución pretende su primigenia cuando lo que dentro sin quemar es su gas. ¿Para qué el arte griego?, se preguntaba Nietzsche. ¿Para qué tenían necesidad los griegos de tragedia de arte? Más adelante se pregunta, hablando ahora de la ciencia como un síntoma, como una reacción, como una defensa sutil obligada contra la verdad. Podemos decir entonces que la máscara, ese instrumento que en su simulacro excede la parodia del gesto en el rostro, la máscara, el doble del rostro que ya es ajeno, irreconocible, invisible, porque nunca frente a nosotros, la máscara el doble, que no el simulacro, sino el doble, lo que extiende y afirma. I am thinking about the scene in Duck Soup. Groucho Marx appears before his own image, a double, dressed like him, who attempts to follow and reflect back Groucho's movements. Groucho thinks he stands before a mirror, seeing his own image, his own animate body gesturing back in unison to his own. Unbeknownst to him, this gesturing reflection is in fact another person, a different body, as an echo of the first. At the same time, Groucho doubts what he sees. He begins to test this reflection, adopting certain poses, crouching and then hoping, from left to right, then back again, waiting for this own reflection to falter. What ensues is a play of doubles until a certain point it becomes unclear who is directing who. Which figure stands as the first, and then the other, as the second. The double and the original start to perform as a single body embedded within the logic of the schizo. I am already a double. ¿Qué es la máscara sino una cáscara? Algo que tarde o temprano se desmembrará de un original. El huevo, el molde, la máscara, se desprenderá dejando huir, salir, liberar a lo que abajo hacía hongo. No, abajo está la verdadera máscara, en su iniquidad. La máscara es fundamental a la performance del sí mismo, del ser de un cuerpo. Es siendo objeto y sujeto a la vez, y experiencia la singularidad como una condición animada ampliada. El doble deperforma toda posibilidad de un sí. De hecho, el doble expone la condición borrada del ser, expone su vacuidad, expone el espacio que es, solo espacio. Algo por habitar aún. El doble, o más bien la condición de doble, es un constante devenir, una constante metamorfosis, un infinito dividir. Comillas. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia, New York, 1917. Y es una reimpresión literal pero también morosa de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ukbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopedia la registraba en su artículo
sobre Uqbar. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46 dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras páginas del 47, con uno sobre Ural-Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Uqbar, Uqbar, o Uqbar, o Uqbar. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda. Cierre de comillas. El doble, la máscara, incrementa la potencia de lo que es real. Un doble presenta una similitud que expone la carencia, la ausencia, la pérdida constituyente. Borges habla sobre el doblar de objetos perdidos, sobre la metódica fabricación de algo que ha sido perdido o descartado, olvidado. Pero no es la reproducción de una vez, sino de múltiples veces, la repetición múltiple, en diferentes tiempos y espacios, que instituye diferencias por su repetición, dobles de dobles, máscaras de máscaras, duplicaciones de duplicaciones al infinito. Hacer una máscara es un acto de artesanía y tecnología. Los regímenes de representación son aquellos que han estado justificando las actuales condiciones de producción. Filosofía del progreso, naturalidad de las condiciones cuando produciendo ruinas. Para erigirse como filosofía, como historia, la filosofía se escribe borrando que se escribe. Del mismo modo, la praxis artística es siempre un borrado. Es el tejido de un desaparecimiento. Es la estrategia de un olvido que pierde aquello que está perdido de antemano. Doris Salcedo declara en la Tate Gallery: "Political events are part of everyday life, so art and politics came to me as a natural thing, something that has been very much present in my life from the start." Nacer es un acto político. Nomadecer es un acto insurreccional de esa política. Nacer es un acto político. Nomadecer es un acto insurreccional de esa política. ¿Es la máscara una mediación, un tránsito, un espacio de recuperación? ¿Pero qué mediaría? ¿Qué transitaría? ¿Qué recuperaría? ¿Hacer una máscara para qué? ¿Para qué? Ya no más el qué hacer, sino el para qué. Hacer una máscara, he hecho una máscara múltiple. Múltiple en tiempo y espacio, una obra que acontece como multiplicidad espacio-temporal. La máscara aquí se llama Endlessly Shapeless, pero su nombre no es sino un indicativo de lo que se vive en ella. No es una determinación sino una propuesta. No puede ya acontecer un cierre a excepción de la historia anglocontinental que, enamorada de su finiquito en la tortura y desaparecimiento de cuerpos, en su genocidio imagen, la otra, la historia que nace de ruinas, es una propuesta, un indeterminable, un indecible, un indecidible, un constante. Hacer una máscara es ser parte, es exponer esa constitución de comunitario. Gracias. No sé si queréis, ¿alguien quiere comentar algo? Sí. El Groucho Marx y la máscara es un poco de, no sé, no le veo demasiada relación. ¿No? No.
Es interesante que en el caso de los hermanos Marx, por ejemplo, en el caso de Groucho, él inicia pintándose el bigote. Él no tiene bigote. Pero al final de su vida, más o menos en los años 70, que es el último periodo cuando él ya han dejado de hacer películas, ya se ha muerto uno de ellos, que es el músico, no el mudo, ¿no? Él se deja crecer el bigote. Desde ahí que veo la máscara, ¿no? El payaso termina teniendo que asumir de que en algún modo la propia piel tiene que producir este otro lugar, porque ya no se va a pintar, ya el tiempo ha pasado, ya no está frente a la cámara, está en otra situación, está frente a la televisión, ya es la máscara de la hora ya, no es la grabación. Ya no se puede mover como se mueve siempre Groucho. Y deja acontecer, digámoslo así, la naturalidad como una posibilidad de que, bueno, ya soy la máscara, ya nadie me reconoce como quien soy Groucho Marx. O sea, me abandono completamente al gesto. Está Groucho Marx y está Andy Kaufman, que es el otro personaje que también puse aquí. Si lo puedo mostrar, es súper cortito. Es súper cortito. Esta es una de las acciones de Andy Kaufman más célebres. Era una repetición de acción que era un acto cómico, con todo lo no cómico que tiene. Bueno, no digo más y lo vemos. Sorry, está sonando la otra también. Que soy yo. Kaufman constantemente hacía estos gestos que ya es el cuerpo la máscara, ¿no? Si nos damos cuenta cuando toma el vaso de agua no está mostrando nada diferente de lo que cualquiera haría, pero ya es un doble, ya se distancia de lo que es. No es una parodia tampoco, no es irónico. Lo que me interesaba era algo que también lo decía en la entrevista que hoy día estuvimos grabando, que siempre hay como una relación de que el arte es una representación. Pareciera que fuese como es una falsificación, ¿no? Es un doblaje de la realidad, ¿no? Pero para mí es cada vez lo que produce el corte del arte contemporáneo es finalmente que se tiene que ir acercando, ya no puede seguir falseando. Para eso está la ciencia, ¿no? Para eso está la nanotecnología. Genial que lo haga.
Y pareciera que el arte tiene que acercarse a esta desnudación que la máscara produce, ¿no? Y por eso Marx, o sea, Groucho Marx, el otro también, presenta esa posibilidad, ¿no? El gesto que va haciendo ahí es siempre el mismo gesto, ¿no? Uno constantemente está enfrentándose a la situación de no saber exactamente quién es uno para poder establecerse como uno en medio de los otros. No digo que necesariamente la obra que hice hable de todo esto, pero me parecía interesante poder comentarlo. Algunas cosas, porque una pregunta así, ¿y por qué tiraste por el camino de la máscara? ¿Alguna relación con otros trabajos anteriores tuyos, o lo encuentras un episodio diferente, o cómo? La máscara... Bueno, la máscara aparece en distintos estadios de mi trabajo. El más importante es cuando, para vergüenza de mi biografía, hago un taller de máscaras con el hijo de Jodorowsky, que es un teatro de máscaras de Bali, donde es la primera vez que entiendo que la máscara no oculta, sino que la máscara presenta lo propio que la comunidad no puede presentar todos los días, ¿no? O sea, el momento del teatro, más allá del teatro griego, que obviamente lo tengo en la cabeza, pero este momento de un teatro que es de carácter religioso o chamánico, ¿no? Era el lugar finalmente donde básicamente la máscara es el momento de la desnudación de la comunidad. Creo que hacer arte es o debiese ser ese momento de desnudamiento comunitario, ¿no? Y por eso me aparece como la crowd. Ahora, al momento en pensar esta charla o lo que sea, pienso mucho en los acontecimientos que han estado ocurriendo los últimos 6, 8 años, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del uso en las manifestaciones públicas de la máscara de V for Vendetta de Alan Moore, no me parece menor. O sea, que ese cómic haya sido hecho en ese periodo, que referencia a otra historia, una historia donde un Estados Unidos donde Nixon sigue siendo presidente, gana la reelección, se enmascara la ciudad en el proceso de vigilancia y terminamos todos ocupando esta máscara que es la que nos permite poder acontecer públicamente como comunidad y perdiendo la concepción de identidad única, ¿no? Que quizás es la fatalidad contemporánea, ¿no? Esa insistencia en la unicidad de ser yo, ¿no? Lo que supongo que soy, ¿no? Sí, lo decía también porque, por ejemplo, antes yo creo cuando por ejemplo citaste a Borges, yo estaba pensando todo el rato en que, por ejemplo, en el trabajo tuyo, en el trabajo de Luis, hay, yo creo, hay una, más que una cita, más que una cosa posmoderna, yo creo que sí que hay como una encarnación de un montón de voces por ahí, ¿no? Que no deja de ser una, o sea, un montón de máscaras, digamos, ¿no? Y en el trabajo, yo por ejemplo, Gramsci es una máscara tuya importante, yo creo, ¿sabes? O Jodorowsky también, ¿no? Quiero decir, distinguiría a veces en el trabajo de Luis lo que son palabras tomadas y reinterpretadas, retrabajadas, de casi de presencias que en los procesos, por ejemplo, explico solo un momentito, cuando Luis está trabajando en todos esos dibujos, tenía, ¿te acuerdas? Tenías un montón, o sea, es decir,
era un despliegue imposible de entender desde una perspectiva como de orden, de estrategia, de trabajo. Solo se podía, por eso he dicho antes lo de la intensidad, porque yo creo que, por ejemplo, las voces, algunas palabras, Pasolini, Pound, Tapies, incluso en este proyecto, eran también máscaras. Y oyéndote citar a Borges, en Borges eso es clarísimo, ¿no? Es muy claro. Octavio Paz tiene un texto muy bonito que se llama, en un libro que se llama Quadrivio, que habla sobre Pessoa, claro, ¿no? Pessoa es persona, que es máscara, y él habla sobre los heterónimos y todo eso. Es un texto muy bonito y acaba hablando Borges contraponiendo, es decir, y en esa misma tensión entre la cita, que no es tanto un ejercicio de demostrar lo que uno sabe o lo que uno ha leído, eso sería más postmoderno, por decirlo de alguna manera, sino que es más una cosa de personificación. Yo creo que te preguntaba lo de esa genealogía de la máscara en tu trabajo, porque, por ejemplo, en este proyecto yo creo que ha sido muy claro. Quizás antes, cuando hablaba de intensidad, me refería más a eso, ¿no? A la personificación, ¿no?, que se da. O sea, hay un proceso de dejarse habitar por Tapias, ¿no? O sea, Sí, sí. en los dibujos que hay acá no se ve, porque pasé por la censura curatorial, no. Total. Vamos, para eso estamos los públicos de censura. No, pero de acuerdo con aquella decisión, con ese trabajo en común, lo que quedó fuera eran aquellos dibujos que, a pesar de que se entendía que yo no estaba parodiando a Tapias, podía ser fácilmente entendido como una ironía, ¿no? Sí. Y quedan solamente estos otros dibujos en los cuales hay una serie de rostros, el de la Pussy Riot, el de Picasso, el de Tapias, el mío, Pasolini, Pound. Hay un proceso de dejarse habitar, ¿no? Como de hecho, no por la leyenda de Tapias, además, ¿no? Sino que es este trabajo más de mirarle la obra, de tratar de conseguir el gesto de la mano. Sí, es que habían algunos, yo creo que, bueno, ese era un proceso como de, a veces en esa personificación o en ese dejarse habitar, a veces pues también a veces uno es colonizado, digamos, ¿no? Y no es tan solo un dejarse habitar, sino que a veces uno es colonizado y es arrasado. Y creo que hubo un ejercicio que hicimos Logans, Luis y yo, que fue con todos los dibujos. Lo podemos explicar así. Luis trajo todos los dibujos y yo creo que, digamos, vimos un montón de cosas como de líneas de trabajo que algunas veces yo creo que iban hacia caminos que podían incluso ser contradictorios en algunos casos. A veces era una extrema cercanía lo que nos parecía que generaba una situación extraña de interpretación respecto a los otros trabajos de Luis. Es decir, parecía por un momento que era Tapies el que estaba dibujando, digamos, ¿no? Y yo creo que eso, siempre hemos dicho, por eso digo, el dejarse colonizar, también al dejarse habitar también es una forma de colonización. Yo creo que eso es algo muy... es algo mucho que pasa en general con Tapies, ¿no? También con la crítica, también con el comisariado, también hay una cosa que puede ser, incluso diría, molesta o perjudicial para los propios discursos sobre Tapies, críticos o no, que es que al final la gente acabamos utilizando palabras parecidas, ¿no? A veces. Hay una máscara de Tapies. Sí, exacto. Y la exhibición lo que intenta es sacarle la máscara. Pero aparte de eso, como en el trabajo, una de las cosas que hicimos que yo creo que fue muy útil fue poner todo, aparte lo hicimos aquí en esta sala, poner todos los dibujos en el suelo, ¿sabes? Y ver cómo se podían agrupar por temas, cómo se podían relacionar. Y también vimos donde una serie tenía una serie entre comillas temática, un bloque, porque es que Luis hizo muchísimos dibujos que
es una selección bastante drástica, en cierto sentido drástica en el sentido del número, que luego, como ya he dicho, vamos a ir como regenerando incluso con nuevos dibujos. Y habían a veces, por eso decía ese dejarse habitar, o lo que decía Luis de dejarse habitar, había veces en que era, efectivamente, por ejemplo, explico una cosa que estaba muy bien, que era, lo que he dicho antes, ensayar el gesto tapiano, digamos, pero es que al final eran como dibujos de Tapies, digamos, ¿no? Y pensamos que precisamente había un trabajo en su propuesta, que era un trabajo de salirse de lo de Tapies, que era más, que nos parecía que era más interesante. Se veía más el trabajo de Luis, menos la interpretación de Luis sobre Tapies, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, ahora que estás enseñando Gramsci, también fue un poco así, ¿no? O sea, también habían esos códigos de cercanía, lejanía. Digamos que siempre todos los proyectos los puedes hacer como de diferentes maneras, ¿no? Aquí había una cosa, no sé, partimos, la salida inicial era partir de una asociación que era Ad Reihar, ¿te acuerdas? Sí. Ad Reihar, las viñetas de Ad Reihar paródicas sobre arte moderno y la figura pública de Tapies, es decir, que también constituye una cierta caricatura del arte contemporáneo. Y queríamos trabajar con esas dos cosas y luego con una línea de trabajo de Luis o con una metodología que caía más del dibujo que de lo performativo, de que otra cosa. Eso es como arrancamos el proyecto. No sé si... Sí, alguna... Bueno, yo te quería, como dentro de la conversación antes de la mañana también, en algún momento hablaba, ya que no mencionaste además de los rostros, como quería ver si había una relación entre la máscara y el retrato, pero también por esta idea que comentabas en la mañana del rostro como este lugar final de la identidad, y también de la máscara como esta posibilidad justamente de múltiples identidades, y como esta estrategia de la máscara para poder experimentar de alguna manera, como para poder pasar de un lado a otro. En ese sentido, lo que hablando Valentín también, esta idea de usar tu trabajo como máscara también con este proceso, también a lo mejor que te puede, pero porque también puedo ser identitario, ¿no? No sé, un poco por ahí. Y también a lo mejor contar también como lo que hablamos la mañana de Balmes y esta relación con Tapies previa también, ¿no? Inicial casi de tu... Sí, durante la mañana, bueno, hicimos una pequeña entrevista que es para la fundación, y Linda me preguntó por la relación, que es algo también que estaba central en el proyecto de la exhibición, que era cuál era la relación de los artistas invitados con Tapies. A lo cual hoy día respondí, y hay un compañero mío de la Escuela de Arte que puede también decir algo respecto a lo mismo, pero venimos de una escuela de arte constituida en parte frente y desde el cuerpo de un artista catalán, que es José Balmes, el cual, la verdad sea dicha, cuando uno mira un cuadro de Tapies, sobre todo aquellos que tienen objetos, uno ve a Balmes también. Hay gestos que son naturales en ambos dos. Y esta escuela de la cual vengo tiene una fuerte historia en el concepto de la mancha como un elemento central de constitución de discurso. A Tapies yo llego fácilmente desde dentro de la escuela, leyendo algunos de los textos de él, pero sin embargo se lanza siempre una especie de rechazo por simplemente ser tan categórico, ¿no?, sobre la historia de tu propia escuela. Y al momento de ser invitado a esta exhibición, retorno a Tapies, pero no a través de sus libros, hago el ejercicio de no leerlo, sino que ver los dos documentales, que al menos conozco, y empezar a revisar el catálogo razonado de la obra general de Tapies. Y dejo fuera
de mi interés todo el trabajo que tiene relación con su pintura. Todo aquello que reconoce al pintor como tal internacionalmente lo dejo fuera de mi interés y me concentro mucho más en los dibujos. Y sobre todo en los dibujos que son sobre papel periódico, sobre papel diario. Y es en ellos donde voy encontrando lo que me interesa a mí como trabajo artístico, que es básicamente en la condición de una precariedad total, ¿no? Siendo sujeto indomiciliado, en condición de nomadismo, autoexiliado, me parecía como absolutamente correlacionado el hecho de atender a la obra que no era la obra que se atendía, ¿no? O sea, la obra desatendida era el lugar donde podía yo cobijar, ¿no? Como un parentesco de habitación, ¿no? entre Tapias y yo. Y la máscara, bueno, como ya lo decía, aparece hace mucho tiempo, ¿no? Hay una obra que está perdida, en la cual yo realizo la imitación del gesto de Andy Kaufman. Hago exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, en mi trabajo constantemente ha habido como no querer ser otro, sino que abrirse a la posibilidad de ser habitado por otros. Puede ser extremadamente hippie o chamánico lo que estoy diciendo, pero creo que es algo que se deja de hacer en el proceso de constituirse como adulto, el poder hacer de otro. Claro, se bifurca a través de otras condiciones, como alterarse en sistemas de droga. Ok, ya lo hice, ya está hecho y es un periodo histórico, pero no pertenece como a la constitución de la obra en sí. Entonces el aparecimiento de la cáscara, que en algún momento digo, la máscara como huevo, ¿no? Como molde, y pensando de que el molde generalmente, hasta no hace mucho, el molde tenía como gran objetivo el ser quebrado. O sea, lo preciado producido por molde tenía como objetivo la quebradura del molde, para que nunca más fuese repetido. O sea, no hay nada más preciado que aquello que, producido por molde, es decir, con carácter de reproductibilidad posible, se quebra para que no vuelva a acontecer. Que era un poco, también lo dije hoy día, que estuve reclamando contra Benjamin en la entrevista, del error de Benjamin sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica. Ese señor no tenía idea de lo que significaba ser tejido en el Himalaya o en la cordillera de los Andes. O sea, reproductibilidad mecánica, ¿de dónde? ¿De cuál? ¿En qué sentido? ¿De manos? ¿De artesanía? ¿De qué forma? Vasijas, sí, ya estaban hechas. Pirámides, reproductibilidad mecánica, pirámides. No grabado, no fotografía. Qué sorpresa la fotografía, ok, lo acepto. Pero tanta sorpresa es dudoso, quizás, ahora, preguntárselo, simplemente. No sé. Y de todas maneras lo de la máscara también, ¿sabes? Porque hay, por eso la visión, por ejemplo, en ese texto que decía antes de Octavio Paz, la visión de la máscara es una visión súper cristiana, vamos, como que la máscara es la mentira y el rostro es la verdad, ¿no? Pero, pues claro, eso es muy cuestionable. No, es que me ha parecido muy interesante porque, o sea, en el sentido de que hablar de la máscara, tal y como he entendido tu discurso, es hablar sobre la naturaleza del arte, ¿no? Uh-huh. Y me ha parecido muy interesante también la relación que has hablado sobre el tema de la escritura, ¿no? La citación, no te has expresado, porque claro, el tema es la relación metafísica que hay entre la esencia, la apariencia y el simulacro, ¿no? Que en el caso de la representación artística se da cuando el objeto representado coincide con el sujeto o el rostro coincide con la máscara, o en el caso de la escritura concretamente es la originalidad de la cita, ¿no? Que es el problema de los escritores y que luego, bueno, viene todo este culto de escritores como Viramatas o Borges mismo a inventar cita. Entonces en ese contexto es la máscara que
el simulacro que pasa a ser más original que el original, que está perdido. Y que bueno, que de hecho es un problema que se repite, está en el arte, está en la filosofía, está en la escritura. O sea, me parece que es una cosa muy amplia, muy transversal y explica, pues, que se puede leer en muchos niveles, un nivel metafísico, un nivel artístico, en un nivel histórico. No tenemos cómo saberlo, pero siempre me pregunto si los egipcios, cuando miraban las pinturas, veían similitud con sus cuerpos. Nosotros pretendemos de que no hay similitud, ¿no? No, esos dibujos no están bien hechos, no son símiles de la realidad. Pero siempre me pregunto si estos realistas, pintores griegos, para los griegos cuando lo miraban era una similitud total. Entonces, también hay otro elemento de distancia entre la capacidad de la copia, por decirlo así, ¿no? O sea, una mala copia puede ser una muy buena copia dependiendo de quién es el observador, finalmente. Ahora, en este texto del Clon Ubar Orbit Tertius de Borges, terminan inventando objetos, ¿no? Que son los Ronir, ¿no? Que básicamente siempre son iguales al objeto original perdido, que ya no está, pero que se produce por necesidad de muchas personas que van pensando sobre el objeto, pero siempre tienen una anomalía, o son muy pesados, o son un poco más pequeños, o son un poco más oblicuos, etc. O sea, nunca se logra capturar finalmente, o sea, la copia del simulacro nunca logra capturar la totalidad de aquello que ya fue, ¿no? Sí. Y luego, a nivel, como artista, o sea, claro, antes hablaba de esto, ¿no? De que hay una multiplicidad de voces en tu obra, ¿no? Pero hasta qué punto el hecho de buscar, o sea, que es muy legítimo, ¿no? Buscar la cita, buscar el parecido con alguien, y es así como vas construyendo la originalidad de tu propia obra, ¿no? Pero luego está el problema de la posesión de la máscara, que te coloniza. Entonces, bueno, como la película de la máscara, ¿no? Que se la pone y es como... ¿no? Entonces, yo veo que esto es una cosa que se da en filosofía es igual, es decir, de hecho, es a veces el amor por un autor lo que te lleva a desarrollar un propio estilo, ¿no? Esto a nivel personal, ¿cómo lo has vivido? O sea, es decir, esta multiplicidad de voces, ¿en qué medida crees que han construido tu originalidad como artista? No sé si podría responder, pero el texto que escribe Valentín para la introducción de la obra que tengo acá, el trabajo que tengo acá, aparece un pequeño guiño que es un guiño secreto que está flotando, y no es malo comentarlo porque no tiene nada de importante, la verdad. Pero aparece lo de los episodios de ausencia. Cuando niño se me diagnostica epilepsia y lo que yo tenía no eran convulsiones, sino que episodios de ausencia. Los episodios de ausencia son tiempos en los que todo el mundo sigue funcionando y tú sales completamente del mundo. No hay pérdida de visión, pero sí pierdes la visión. No hay pérdida de audición, pero pierdes la audición. No hay pérdida de percepción, pero pierdes la percepción. O sea, todo tu cuerpo está funcionando, pero hay algo que no está funcionando y que te deja en paréntesis, en ausencia, estando ahí, ¿no? Son episodios de ausencia. Creo que los trabajos son episodios de ausencia también. Me permite hablarlos así. Entonces sí, es un lugar de ser habitado, pero sucede en este paréntesis, ¿no? Como ahora que no estoy en un episodio de ausencia, no puedo hablar del episodio de ausencia, ¿no? Puedo como adquirir algunas cosas y traducirlas, pero no. Alguna gente me ha preguntado mucho cómo es el momento del estado de producción de los dibujos. Sí, es como del carácter de una meditación medianamente profunda, que puede pasar también escuchando, qué sé yo, Dead Kennedy si no hay ningún problema, o sea, pasa igual. Pero no quiero categorizarlo. Cuando estoy contando esto no lo estoy tratando de subir como una super jerarquía espiritual o algo así, todo lo contrario.
Hay dos niños que están viendo una película ahora mientras hablo allá atrás y es como eso, lo mismo, ¿no? O sea, ellos están en un episodio de ausencia respecto de esto, ¿no? Es probablemente que yo estaría mucho más contento de ver con ellos lo que están mirando también, pero tiene como la misma consideración, o sea, como este como cierre, ¿no? Que, no sé, no podría responder como completamente a la pregunta. Quería preguntarte, bueno, con el tema de la máscara, si conocías la referencia de María Zambrano, No. de un texto que se llama La destrucción de las formas, bueno, que a mí me flipó mucho y que pone en relación, bueno, es la destrucción de las formas y habla de Picasso. Y Picasso toma como referencia las máscaras africanas, ¿no? Y entonces me parecía, bueno, yo estaba pensando mucho sobre ese texto, yo he sacado mis conclusiones personales que a lo mejor se han ido del texto original, pero como que me parecía como muy interesante esta relación que fuese justamente la figura de Picasso que tomase el tema de la máscara, que ahora se linka con todo el tema de la performatividad, incluso las teorías feministas, ¿no? Y que como justamente es la influencia de las máscaras africanas con todo lo que ellos tienen de superposición, de ficción, bueno, que aborda el sujeto, bueno, cuando hace los retratos de las mujeres, de los hombres, que justamente, bueno, que me parece como una lectura muy... Bueno, este texto de Zambrano, que está escrito en los años 40, yo no sé si es claro, yo lo leía con toda la teoría feminista así como interiorizada, y entonces a mí igual se me iban ya el significado originario de María Zambrano, ¿no? Pero sí que me parecía como muy significativo la lectura de... Ok. Súper. De las máscaras y Picasso, ¿no? De todas maneras, después de leer la teoría feminista, como una lectura. pero es más feminista Picasso que María Zambrano. En el sentido que, o sea, lo de las máscaras, es que ese texto el año pasado cuando hicimos el Pedro y yo la exposición de Picasso, y lo trabajamos, y en realidad, a ver, María Zambrano es una escritora bestial. Lo que pasa es que ese texto es un poco legendario, por decirlo de alguna manera. Lo que es fuerte en Picasso es que, sabéis, las demoiselles, la mitad eran hombres. No eran las caras, eran de hombres. Este es el tema, por eso digo que es más feminista Picasso. Y luego es decir, por ejemplo, el personaje ese tan rígido que parece un Kuros griego, era un hombre, literalmente. Sí, lo que pasa es que a mí más que, o sea, por ser hombre o mujer, o sea, en realidad era un hombre y lo pinto como mujer también, es como por la teoría de la performatividad de que todos son como máscaras. No, pero que él era, o sea, él pintaba, que decir, eran hombres y hay un momento determinado en las demoiselles que decide, digamos, cambiar totalmente el sentido del cuadro, y lo que era una revisión de la tradición de el señor, los señores burgueses observan a las prostitutas, que es Manet, por ejemplo, y pues lo que era eso, se da cuenta de que en realidad lo que le ha salido con las demoiselles es un cuadro casi de género, es decir, que es como, ¿sabes? Los cuadros, muchos cuadros de Chinois Seguí que eran muy famosos en el 19, de mirar desnudarse a una mujer, ¿no? Y entonces radicaliza todo eso, y todo lo que son hombres les empieza a poner máscaras, ¿sabes? Pero no tanto por el tema de lo africano, digamos, o por la máscara en sí, sino como una especie de gesto... Bueno, igual es como consecuencia formal, ¿eh? Toma la máscara formalmente, Sí, total. no porque sea máscara, o sea, es una resolución formal en el caso de Picasso, pero aunque sea formal, o sea, bueno, Sí. También, Claro, o sea, sin duda tiene la forma es el contenido, o sea, no sé, también me parece importante, ¿no? ¿Sabes dónde son muy bestias lo de las formas? O sea, yo creo que, por ejemplo, ese tema, que es el tema de las formas del arte no occidental, donde es muy bestia eso en Picasso es en las pinturas que hace de negros cuando tiene 17 o 18 años. Eso es bestial, mucho más potente, es decir, desde la mirada, desde los estudios coloniales, por decirlo de alguna manera, mucho más interesante eso que pero no lo digo negando lo tuyo, sino como ampliación
Es decir, lo que es muy chulo, miraoslo, muy potente de un artista es cuando pinta aquellos estudios, naturalezas que tiene Picasso 17 años, cuidado, y pinta negros como, es decir, como si cogiera a Mapplethorpe haciendo fotografías, pero con una mirada mucho más dramática, ¿no? Desde el punto de vista de civilización. ¿Estamos ya? Sí. Pues no sé, gracias por venir y os iremos emplazando cuando vaya viendo los cambios de dibujos en el apartado de Luis. Iremos poniendo pondremos una web, un banner o algo en la web y os iremos avisando. Ir pasando porque, digamos, es una obra que no se acaba aquí, al contrario, empieza ahora como en otra dimensión. Muchas gracias. Gracias.